Esta es una historia que debería conocerse más, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Comenzó aproximadamente en 1879 e involucró la masacre de pueblos originarios, el colonialismo británico salvaje en su máxima expresión y un intento permanente por ocultar uno de los episodios más trágicos impreso en el ADN de cada colombiano. ¿Qué disparó semejante locura? El caucho, ni más ni menos. Una fiebre comparada a la del oro, que despertó los más bajos instintos de un codicioso empresario obnubilado por el descubrimiento de un material revolucionario. Ya les he contado en un video anterior sobre la Navidad Negra, otro episodio oculto de la vasta historia de Colombia y que involucró el aniquilamiento de las tropas de Bolívar hacia la población de Pasto. La historia de hoy es igual de triste e indignante. Hoy hablaremos sobre la guerra del caucho, o como se lo conoce también, la fiebre del caucho. Tomen asiento, sírvanse algo para beber, porque esta será una de esas narraciones difíciles de digerir. También les recuerdo que si tienen algún comentario o sugerencia pueden dejarlo en la caja de descripción. Y si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. El Hevea brasiliensis tiene otros nombres: jasio del Orinoco, chiringa, seringueira. La mayoría de nosotros lo conocemos como árbol del caucho. Hasta el siglo XIX, este enorme árbol, capaz de llegar a los 30 metros de altura, crecía libremente en la cercanía del río Amazonas, aprovechando el drenaje natural del territorio. Los pueblos originarios de América aprovechaban la sangre que corría por las venas del caucho para forjar vasijas y láminas. El látex que desprende el tronco cuando se le hace una incisión resultó ser extremadamente útil para nuestros antepasados, especialmente al descubrir que las propiedades de aquel líquido blanco permitían proteger sus pertenencias de la humedad natural del medio ambiente. La inteligencia de estas personas permitió durante siglos aprovechar las propiedades de este material flexible y noble. Las herramientas rudimentarias evolucionaron cuando decidieron colocar mangos de caucho, evitando así lastimaduras en las manos y permitiendo un mejor agarre. Fabricaban cintas elásticas capaces de soportar grandes pesos. Los mayas incluso manufacturaban sus pelotas con este material. Los aborígenes hacían un corte no muy profundo en la corteza del árbol, provocando la caída del látex. Por esta razón, en idioma quechua, caucho significa madera que llora. Una vez que obtenían el líquido, lo sometían a un proceso de ahumado que con el tiempo le daba una consistencia ideal para extenderlo en otras superficies, incluso sobre telas. Durante siglos, quienes habitaron la zona del Amazonas supieron de las propiedades impermeables del caucho y, como era común en estas sociedades, aprovechaban el recurso natural sin abusar de él. Todo cambiaría significativamente con las exploraciones europeas cada vez más regulares a territorio americano post llegada de Colón y sus sucesores. Específicamente por el accionar de Charles Marie de la Condamine, un naturalista matemático y geógrafo de origen francés que combinó sus pasiones científicas con la exploración y su carrera militar. En 1735 formó parte de una expedición científica a Perú que hizo base en Quito. Se llevaba mal con sus compañeros y eso derivó en que se separara del grupo y organizara su propio grupo con el objetivo de explorar el Amazonas, en donde descubrió, entre otras cosas, el caucho. En 1744 llevó el nuevo producto a Europa y comenzaron a experimentar con este. Buscaban aplicaciones para la vida cotidiana, pero los europeos no parecían demasiado interesados en el nuevo descubrimiento. Las propiedades elásticas del líquido viscoso eran novedosas, sí,
pero en el viejo continente terminaron descartando su utilidad. El Amazonas parecía haber sobrepasado una tormenta silenciosa. Un hombre llamado Charles Goodyear cambiaría el rumbo de la historia 99 años más tarde. La invención del neumático. El 29 de diciembre de 1800, en Connecticut, Estados Unidos, nació Charles Goodyear y desde pequeño mostró mucho interés por todo tipo de maquinarias, en parte gracias al apoyo e impulso de su padre. Con él terminaría montando un negocio que no prosperaría en lo económico, pero que lo llevaría a acrecentar su fascinación por la ciencia y los experimentos. La introducción del caucho a Europa, como contamos hace unos momentos, no provocó algún cambio en el uso cotidiano de los habitantes, pero el líquido llegó a Estados Unidos y pronto a la mesa de trabajo de Goodyear. De inmediato quedó fascinado por las propiedades elásticas de este nuevo material. Como todo inventor, se puso a trabajar en una forma para conseguir que el caucho no se deformara ni se quebrara después de procesarlo. Goodyear veía el potencial de la materia prima, pero no tenía la menor idea sobre cómo dar el siguiente paso. El óxido nítrico parecía ser la opción más viable para conseguir el resultado tan anhelado. La crisis económica de 1837 le impidió el acceso al químico y Charles volvió al casillero inicial. Pasaría 2 años intentando sobrevivir trabajando en otros inventos. Su cabeza siempre estuvo en ese líquido blanco exótico que sangraba de las heridas de un misterioso árbol que solo se encontraba en el Amazonas. En 1839 estaba al lado de una estufa a leña. Tenía un recipiente con caucho y otro con azufre. Por accidente mezcló los líquidos que estaban calientes y notó que la combinación había generado una reacción química inédita. El caucho se había endurecido. Era impermeable. No se deformaba. Era maleable. Era todo lo que deseaba Charles Goodyear. Extasiado, inspirado, decidió bautizar su invención como vulcanización. Esto en honor al dios romano Vulcano, dios del fuego y los volcanes en la mitología romana. El fuego salvaje del dios Vulcano no tardaría en llegar a las tranquilas comunidades del Amazonas. La guerra del caucho. En 1888, la vulcanización del caucho se había popularizado tras una feroz batalla por las patentes legales del invento. En la ciudad escocesa Belfast, un veterinario y aficionado inventor, John Boyd Dunlop, veía todos los días cómo su hijo jugaba con un triciclo de ruedas macizas. El niño correteaba con el vehículo sobre piedras y tropezando. Cansado de ver cómo se lastimaba producto de las caídas, decidió llenar de aire un tubo de goma mediante una válvula que introdujo en una cubierta de lona sujetas con bandas elásticas. Con pegamento y vendas fijó el flexible tubo relleno a las ruedas macizas. Esto dando a luz un invento que revolucionaría la industria automotriz. La gente que llegó a ver aquel prototipo ridiculizó a Dunlop y las llamaban ruedas momias por el aspecto que tenían. Más allá de las apariencias, los resultados fueron exitosos. Su hijo se podía desplazar con más fluidez por el terreno pedregoso. Quienes adoptaron al principio el invento fueron los ciclistas y pronto apareció Harvey Dubros, quien entendió la magia de aquel invento. Fundó la Dunlop Rubber Company, inmediatamente mejorando aquel prototipo. Esto disparó la necesidad de conseguir caucho. La única forma de obtenerlo era tener acceso a los árboles de caucho, y la única forma de dar con uno era viajando al Amazonas. La demanda estalla y pronto nacen los seringueiros, nombre que se le dio a los trabajadores esclavos nativos que tenían que hacer sangrar a los árboles para después calentar el caucho líquido. Una vez que lo estabilizaban, se enviaba hacia Europa para que se vulcanizara. Los empresarios salieron desesperados a las profundidades del Amazonas, sedientos del blanco néctar que lloraba del árbol. El calor húmedo de la selva acobijaba a miles de aborígenes que no sabían sobre el inminente desastre que se gestaría sobre ellos. Uno de los emprendedores que comprendió la importancia monetaria de este producto fue Julio César Arana del Águila, peruano de nacimiento. Arana compró cientos de hectáreas cercanas al río Putumayo en la frontera entre Perú y Colombia.
El gobierno de su país no opuso algún tipo de resistencia o control a la explotación de los árboles. La esclavitud se había abolido en la mayor parte del continente americano, pero en el impenetrable paisaje selvático las leyes no aplicaban. Era un terreno fértil para la frondosa vegetación y para los actos ilícitos, incluso como aún sucede. Los gritos de dolor de los habitantes originarios se mezclaban con el constante ruido de la fauna autóctona, ahogando el sonido de la desesperación que había comenzado a gestarse en 1879. Arana, al igual que otros empresarios, vio los beneficios de aquel escenario sin leyes. Contrató a mercenarios provenientes de Barbados y comenzó a esclavizar a los aborígenes. La metodología para captarlos era simple, efectiva y maquiavélica. Se acercaba con obsequios a las comunidades y una vez que garantizaba la confianza de ellos, conseguía convencerlos para trabajar en la recolección del caucho. Esta expedición de reclutamiento forzado se llamaba Maloca y siempre actuaban al alba, cuando los primeros rayos del sol se colocaban entre las pobladas copas de los árboles. Los Witoto, una de las primeras etnias indígenas que tuvo la mala suerte de caer en el radar de los explotadores de caucho, no sabían que aquellos regalos no eran tal cosa. Estaban adquiriendo una deuda, sin saberlo, que debían pagar con trabajo. Inmediatamente pusieron una cuota diaria de producción. Los mercenarios tenían balanzas que debían marcar 10 kilos diarios de extracción. De no llegar a ese peso, las torturas iniciaban. El esclavo que fallaba en su tarea era obligado a arrodillarse en el suelo a la espera de su castigo. Los que tenían más suerte, si es que es válido el eufemismo, recibían brutales palizas y azotes. Tras eternos minutos de penurias físicas para los Witotos, debían regresar al árbol que se les había asignado para continuar con sus labores. Otros, con menos fortuna, caían de rodillas y recibían el peor de los escarmientos. 2 o más mercenarios sostenían al inocente y exhausto hombre. Uno se paraba delante y desenvainaba un enorme cuchillo. Dependiendo del humor del barbadense, este podía cortar algunos dedos o la mano entera. Era una escena de pesadilla, sin testigos capaces de denunciar. Los Witotos terminaban cediendo ante el régimen de horror porque les habían dejado muy claro que de no trabajar, sus familias serían las que recibirían los castigos. Y aún así, los mercenarios no cumplían con sus promesas porque no tenían la necesidad de hacerlo. Julio César Arana contó con la ayuda de su hermano Lizardo, quien complementó la estructura maquiavélica del emprendimiento. Fue uno de los encargados de conseguir a los falsos capataces adeptos a la tortura física. Los contrató específicamente porque sabía de la experiencia de estos hombres en las plantaciones de caña de azúcar británicas. Pronto comenzaron a caer otras comunidades aborígenes bajo los azotes esclavistas de los hermanos Arana y su pequeño ejército de mercenarios angloparlantes. Los boras, los andoques, los ocainas o los muianes fueron parte de las 22 comunidades que sufrieron el mismo destino de los Witotos. La masacre había comenzado producto de una fiebre incontrolable producida por el caucho. El material vulcanizado continuó avanzando y evolucionando en Europa y América del Norte. No solo se destinaba su uso a la fabricación de neumáticos, la industria textil descubrió los beneficios del caucho, cuyas propiedades impermeables resultaron fundamentales para la manufactura de botas y vestimentas. Los cables conductores de electricidad comenzaron a ser recubiertos por el elástico material y las industrias grandes adoptaron la llegada del caucho con los brazos abiertos. Mientras los vientos del progreso industrial mejoraban las condiciones de vida y de trabajo en las sociedades europeas y americanas, los aborígenes trabajaban de sol a sol sin descanso, con el constante temor a ser torturados si no cumplían con la cuota asignada. Si conseguían sobrevivir al día, eran encadenados por el cuello, atados unos con otros y los dejaban tirados con el mínimo alimento para pasar la noche. A medida que los años avanzaron, los territorios aledaños al río Putumayo y Caquetá, en la frontera entre Colombia y Perú, se convirtieron en campos de concentración en donde el sadismo creció sin ningún tipo de control. Hasta que llegaron visitantes, curiosos por conocer de dónde salía aquel material tan especial. El ingeniero estadounidense Walter Hardenburg publicó un informe en 1909 en donde los lectores pudieron asistir al carnaval de atrocidades que se estaba desarrollando en la selva.
La revista Truth no censuró una sola palabra de aquel cruel relato que Hardenberg no solo atestiguó, sino que también sufrió en carne propia. Los hermanos Arana lo habían aprisionado cuando fue a visitar la región el año anterior. El ensayo de denuncia era contundente. Hardenberg narró cómo vio a los aborígenes trabajar de día y de noche hasta que caían desfallecidos por el cansancio. Quienes morían por la extenuación quedaban tirados como animales salvajes, pudriéndose al lado de sus familiares y amigos. Los gusanos comenzaban a devorar la carne y los mercenarios no movían los cadáveres. Estos funcionaban como una advertencia para quienes tenían alguna idea de rebelión. Los aborígenes, narró Hardenberg, apenas comían lo básico para tener un vestigio de energía al día siguiente. Sus cuerpos, que antes de la llegada de los buscadores de caucho eran saludables, apenas tenían la musculatura necesaria para mantenerlos en pie. Los huesos asomaban por debajo de la piel a medida que el proceso de desnutrición avanzaba. Los mercenarios de Barbados se entretenían asesinando niños. El estadounidense cuenta cómo perseguían a los pequeños hasta que conseguían cazarlos, tomándolos de los pies. Cuando caían en sus manos, los arrojaban contra los árboles, aplastándole los frágiles cráneos contra las duras cortezas hasta que los sesos volaban por todos lados. También les disparaban no solo a los hijos de los esclavos, sino a sus esposas, incluso a los trabajadores forzados. Cuando se sentían especialmente creativos, les rociaban queroseno y les prendían fuego. Luego se sentaban a ver el horrible show, personas gritando de agonía a medida que las llamas quemaban la piel, los músculos. Disfrutaban viendo morir a los aborígenes de las formas más salvajes. Otro de los males que azotaron a los aborígenes fue la propagación de enfermedades que llegaban con los invasores. Eran virus, bacterias que los cuerpos de las comunidades originarias nunca habían experimentado, y éstas se reprodujeron a gran velocidad, provocando un desastre endémico inédito para la región amazónica. La nota de la revista Truth consiguió sacar a la luz la salvaje matanza de los aborígenes. Habían pasado casi 30 años, pero el fin de la guerra del caucho estaba en el horizonte. Conclusión. La Peruvian Amazon Company llenó los bolsillos de los empresarios de caucho de forma obscena, pero la exposición del artículo publicado por el ingeniero generó un ardiente debate en el Parlamento británico. Esto derivó en una visita del diplomático irlandés Roger Casement en 1910. El hombre comprobó que cada palabra escrita por Hardenberg era cierta. Las horas de la próspera empresa estaban contadas. Se llevó a juicio a los hermanos Arana, pero solo por maltrato laboral. Quisieron empujar una condena por crímenes de lesa humanidad, pero Casement no pudo cumplir con su anhelo de justicia. Al menos la compañía había cerrado sus puertas. Con el fin del genocidio también acabó la fiebre del caucho casi en paralelo. Las semillas del árbol habían llegado a Londres y pese a que inicialmente no consiguieron que germinara en suelo británico, sí consiguieron hacerlo en países como Sri Lanka y Malasia. En cuestión de años, Asia se convirtió en el principal productor de caucho y con eso se terminó de sellar el ataúd de los hermanos Arana y su imperio de sangre. El daño para las comunidades aborígenes fue devastador. Se estima que entre 250.000 y 400.000 personas murieron en aquel lapso de 3 décadas. Muchas etnias minoritarias desaparecieron. La sed del caucho extinguió culturas, enterró lenguas que jamás volveremos a escuchar. Borró de la faz de la tierra mujeres, hombres, niños, cuyo único pecado había sido nacer cerca de un bosque. En el 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció una disculpa pública a todos los pueblos originarios que sufrieron el genocidio del Amazonas. Un resarcimiento simbólico que llegó un siglo más tarde y en el medio de una crisis humanitaria sin precedentes por los desplazados, víctimas de los conflictos armados internos y el narcotráfico. Las víctimas, entre otras, son las comunidades aborígenes, quienes una vez más tienen que sufrir las arremetidas de invasores en sus territorios. En la localidad La Chorrera quedó como monumento la Casa Arana, que en su momento fue uno de los principales centros en donde se guardaba el caucho recolectado en la selva. En la plazoleta de la casa era en donde se colocaban a los indígenas que captaban de sus comunidades. Hoy se ha transformado en un recordatorio sobre el salvajismo y los ríos de sangre
que ocurrieron en la época de la infame Guerra del Caucho. Esta historia trágica no es solo sobre el genocidio, sino sobre cómo se ha intentado tapar históricamente una matanza sin sentido, sobre cómo empresarios sedientos de dinero sacrificaron recursos que no eran suyos, los robaron para llevarlos a otros territorios y pasaron por encima de culturas inocentes que se dedicaban a vivir sin molestar a nadie. Es importante recordar a estas personas los padecimientos que sufrieron porque fue por el sacrificio de ellos que la industria dio un salto cualitativo gracias a la producción de caucho vulcanizado. Hoy es imposible imaginar un mundo sin neumáticos, artículos impermeables y hasta preservativos. Es una comodidad que damos por sentado. Por eso es importante recordar de dónde salió este producto. Conocer la tragedia detrás nos sirve no solo para informarnos, sino para mantener viva en la memoria aquellas comunidades aborígenes que pagaron un precio absurdamente alto para que algunos empresarios se enriquecieran y para que el mundo moderno evolucionara. Esta fue la historia del genocidio del Amazonas. Gracias por llegar hasta el final y conocer la historia de la fiebre o la guerra del caucho. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Ya saben que me pueden dejar sus comentarios, sugerencias o de pronto datos que haya pasado por alto sobre esta historia en la caja de descripción. Gracias por estar aquí, por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye. Gracias por llegar hasta el final y conocer la historia de la fiebre o la guerra del caucho. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Ya saben que me pueden dejar sus comentarios, sugerencias o de pronto datos que haya pasado por alto sobre esta historia en la caja de descripción. Gracias por estar aquí, por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye.